Haribol, Hare Krishna, reverencias, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Buenas tardes, espero que esté saliendo bien, que se esté escuchando. Buenas tardes, mi nombre es Keshava Rama Das, estoy transmitiendo desde Mendoza. Y muchas gracias Chitrak Prabhu y a todos los devotos encargados de esta organización, de este evento online. Así que vamos a cantar un poquito antes de leer el Bhagavad Gita, tal como es. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanande Haribol. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, el Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 7, el conocimiento del absoluto, texto número 28. Yesham tuanta gatam papam jananam punya karmanam te dvandvamoha nirmukta bhajante mam dridha vrattaha. Yesham tuanta gatam papam jananam punya karmanam te dvandvamoha nirmukta bhajante mam dridha vrattaha. Bueno, traducción. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Voy a leer nuevamente la traducción. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. En este verso se menciona a los que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. A aquellos que son pecadores, ateos, necios y engañadores, les es muy difícil trascender la dualidad del deseo y el odio. Solo aquellos que han pasado la vida practicando los principios regulativos de la religión, que han actuado de un modo piadoso y que han conquistado las reacciones pecaminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro de la suprema personalidad de Dios. Luego, de a poco, pueden meditar en trance en la suprema personalidad de Dios. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano espiritual. Esa elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna, con la compañía de los devotos puros, ya que con la compañía de grandes devotos uno puede ser liberado de la ilusión. En el Srimad Bhagavatam 5.5.2 se afirma que si uno verdaderamente quiere liberarse, debe prestarles servicio a los devotos. Mahat Sevam Dwaram Ahur Vimukte. Pero aquel que se asocia con personas materialistas se encuentra en la senda que lleva a la región más oscura de la existencia. Tamo Dwaram Yoshi Tam Sangi Sangam. Todos los devotos del Señor recorren esta tierra tan solo para rescatar a las almas condicionadas de la ilusión que las envuelve. Los impersonalistas no saben que el haber olvidado su posición constitucional como subordinados del Señor Supremo constituye la mayor violación de la ley de Dios. A menos que uno sea reintegrado en su propia posición constitucional, no es posible entender a la personalidad suprema, ni estar dedicado plenamente y con determinación a su trascendental servicio amoroso. Srila Prabhupada Ki Jai. Yesham tuantagatam papam jananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta bhajanti mam ditabrataha. Traducción nuevamente. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio devocional con determinación. Om Agyanati Mirandasya Janam Jana Salakaya Chakshur Unmilitan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayate Girim Yat Kripatamaham Bande
Shri Guru Dinataranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrind. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidavahu Pravritti Namine Shri Shri Vrindata Vivida Padapankayadayini Prabhupada Nuvadaya Nama Shri Vidvahavi. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Devi Gaura Bani Precharini Nirvishisha Shunyavadi Paschatya Shatar. Bueno, Haribol, Hare Krishna. A ver, ¿qué podemos comentar? Bueno, estamos en el capítulo 7, titulado El conocimiento del absoluto, y acá, por lo que Krishna dice a priori, o sea, leyendo así la traducción del texto, Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿no?, de que para poder ocuparse en su servicio con determinación, uno tiene que estar libre por completo de las reacciones de las actividades pecaminosas, ¿no? Entonces, claro, parece como que fuera un proceso extremo, ¿no?, de que es muy difícil, porque ¿quién está libre de esa situación, de las reacciones pecaminosas, de los deseos? Todos sabemos, bueno, por lo menos lo describe muy bien Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que después Prabhupada lo tradujo como el néctar de la devoción, lo que es de una manera quizás introductoria acerca de lo que son las actividades pecaminosas, ¿no? Cuando alguien hace alguna acción pecaminosa, que le corresponde una reacción, pero eso es como muy difícil de determinar, ¿no? Pero sí ahí se muestra de que tiene distintas etapas esas actividades pecaminosas, ¿no? Y es bastante gráfico de entender que es así, ¿no? Primero uno hace un acto pecaminoso y eso queda como una semilla. Y es como se explica, que uno planta una semilla en la tierra y entonces eso requiere, la semilla queda ahí, y Prabhupada explica el significado de que cuando hay condiciones favorables para que la semilla germine, bueno, ocurre el proceso de que la semilla cobra vida nuevamente. Es como, por ejemplo, una vez vi un documental de no sé de qué planta de un desierto, y que estaba, no sé si 10 o 100 años, pero mucho tiempo ahí en estado latente, porque no llovía nunca en ese desierto, pero en determinado momento ocurre que pasa una lluvia o no sé, un poco de humedad, y la semilla crece y pasaban todo el ciclo, ¿no? Y claro, a mí me sorprendió esa cantidad de tiempo que una semilla puede estar así. Mismo nosotros, si tenemos cualquier semilla que tengamos, ¿no?, de lo que sea, y la tenemos guardada en algún lugar, y después con el tiempo queremos sacar una plantita de ahí, que ocurra, ¿no?, la germinación y que se desarrolle una planta o lo que sea, y entonces hacemos que las condiciones sean favorables, ¿no? Buscamos una maceta, un pedazo de tierra y la sembramos, ¿no? Bueno, de la misma forma el pecado es así. Por eso es muy difícil de determinar, ¿no? A nosotros nos pasan cosas, o vemos que hay personas que le pasan cosas y no se sabe por qué, y lo que pasa es que eso es muy difícil de determinar. Por eso yo decía de que de una manera tal vez simplificada se explica eso, ¿no? De que cuando las semillas, uno hace una actividad pecaminosa, queda con la forma de semilla, y así, ¿no? Después va ocurriendo que se empieza como a germinar, y así después sale la planta, y finalmente, ¿no?, eso también es todo un proceso y todo un enrosque para entender eso. ¿Y quién puede entender eso, no? Incluso en el pasatiempo del señor Chaitanya, cuando expulsó a Chota Haridas, y que él, ¿no?, se quería suicidar y se suicidó finalmente. Y entonces el señor Chaitanya explicó porque le preguntaron, ¿no?, por qué había pasado y a dónde iba y todo ese tipo de cosas, y el señor Chaitanya le dijo: es tan difícil de determinar esas cosas, ¿no? También me recuerdo que con respecto a esto, Prabhupada explica en el capítulo 12, no recuerdo un significado, de que todos estamos sufriendo por actividades pecaminosas que hemos hecho. Eso es una garantía. Entonces, Prabhupada, el consejo que nos da
es que es mejor sufrir, tolerar el sufrimiento ese, que protestar. O sea, andar indagando en por qué será y por qué me habrá pasado, pero si yo hice esto, hice el otro. También Krishna le dice a Arjuna, en el Bhagavad Gita, aquí en este libro, las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por eso yo te voy a explicar, le dice, lo que es acción, acción prohibida, inacción, ¿no? Bueno, de una forma u otra, por eso decíamos, parece que fuera una situación muy compleja el estar en el servicio devocional y pensar que vamos a lograr el éxito si a priori leemos esto cuando Cristo nos dice: las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad, de la ilusión y me prestan servicio. Se han erradicado por completo, ¿no? Claro, Krishna está diciendo también que para que eso ocurra, las personas tienen que haber actuado piadosamente, ¿no? Que sería como la otra cara de la moneda, porque recién hablamos de actividades pecaminosas o impías, ¿no? Y bueno, pero también sabemos nosotros qué tipo de actividades pías o piadosas, de qué actividades piadosas está hablando Krishna aquí también, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que las actividades malas producen un mal resultado. Generalmente, ¿qué es ese mal resultado? Bueno, sufrimiento, y en forma un poco más íntima es no estar apegados a Krishna, al servicio devocional, el olvido de Krishna. Eso es lo que produce el sufrimiento. Pero las actividades piadosas también, materiales, también producen eso, o pueden producir eso. El Bhagavad Gita lo dice que cuando una persona no logra la perfección en una vida, se le da la oportunidad de nacer en familias piadosas que tienen mucho dinero o brahmanas capacitados. Y Prabhupada nos da una advertencia, porque nos dice que, bueno, por lo general esos devotos que vienen a cobrar eso en otra vida para tener una mayor facilidad, por lo general se van porque son atraídos por esas facilidades, ¿no? Bueno, por eso Krishna acá lo está diciendo, ¿no? Aquellos que han acumulado en otras vidas, no está diciendo de una vida, en poquitas vidas, ¿no? Incluso antes, en este mismo capítulo, en el texto 19, es un mantra recontra conocido, Bajunam Gyanmanamante Gyanavanman Prapadete Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlabhaja. Krishna ahí le dice a Arjuna que después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, dice Krishna. Lo mismo está diciendo acá, ¿no? Se entrega a mí sabiendo bien, ¿no? Con verdadero conocimiento, con realización, con sabiduría, ¿no? Con vijnana. De sabiendo bien, dice Krishna, que yo soy Vasudeva. Vasudeva es la causa de todas las causas, de todo lo que existe, ¿no? Y Krishna lo cataloga como Samahatma Sudurlabhaja. Y que un alma así de grande es muy raro de encontrar. Y claro, y volvemos al punto de cómo empezamos a hablar acerca de este tema, ¿no? Es muy raro, es muy difícil de encontrar una persona que haya erradicado sus actividades pecaminosas de otras vidas, o incluso sus actividades piadosas también. Por eso también Krishna lo dice en este mismo capítulo, creo que sí, en el texto 3, Manusyanam Sahasreshu Kaschik Yatati Siddhaya Yatatam, bueno, de que Manusyanam Sahasreshu, Sahasranam, los 1000 nombres de Vishnu, de que de muchos miles de personas, puede que una, ¿no?, se interese por lograr la perfección, ¿no? La perfección es el Brahman, ¿no? Dedicarse a la vida espiritual, a entender la realidad de las cosas, para entender de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Y Krishna dice, bueno, y de miles de esas, o sea, si de 1000 sacamos una persona, puede que se interese. Y de esas que se han interesado, de 1000 de esas personas, y Krishna dice, muy raramente una persona me conozca, raramente, ¿no? Sin embargo, y por eso nosotros podemos estar incluso orgullosos de poder decir esto, que nosotros tenemos esa posibilidad de pertenecer a ese grupo de personas que puedan conocer a Krishna tattva, en verdad, ¿no? Porque Krishna también lo dice, Janma Karma Chame Divyam Evan Yoveti tattva, en el capítulo 4, aquellos que me conocen en verdad no vuelven a nacer en este mundo.
Por eso dice en verdad, porque hay muchas formas de maneras de conocer a Krishna. Krishna es ilimitado, entonces él tiene tantas aristas, ¿no? Pero bueno, finalmente, lo que quiero decir con todo esto que estaba citando es de que es difícil, es muy difícil llegar a la etapa de erradicar las actividades pecaminosas por completo. Incluso me recuerdo de dos cosas también. Una vez en una clase, no sé, hace muchos años, cuando podíamos dar clases presenciales, yo me recuerdo que había dicho de que menos que la entrega total a Krishna no nos sirve ni a nosotros ni al propio Krishna. Y entonces, claro, si uno escucha eso de entrada es como muy chocante, ¿no? Incluso alguien me dijo, yo estoy frito si es así. Pero claro, lo que sí faltó explicar es de que en realidad sí es así, porque acá en un sentido se está diciendo, ¿no? Cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo. O sea, Krishna dice, para poder prestarme un servicio con determinación, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Ahaituki apratihata, ¿no? Totalmente libre de todo, del deseo de ganancia material, del deseo personal, ¿no? E ininterrumpido, ¿no? Susukam kartum avyayam. Ese es el resultado, también lo dice el Bhagavad Gita en el capítulo 9. Es un proceso que lo vamos a practicar con alegría si estamos en esa etapa. Pero bueno, todavía no arranco de por qué, el hecho de decir, no llego al punto de que es difícil hacer eso que dice Krishna, ¿no? Entonces, bueno, menos que la entrega total no nos sirve, ni a Krishna ni a nosotros. Entonces, claro, si nosotros pensamos así como lo que yo estoy diciendo, es como que colgamos los guantes enseguida, ¿verdad? Porque es casi imposible. Pero bueno, podemos verlo de muchas maneras. La principal, y el descargo que yo hice de esa afirmación, es que, obvio que es difícil, ¿no? Y un devoto me dijo, yo estoy frito, y yo también estoy frito, sí, basado en esa afirmación, pero eso es lo mismo que está diciendo acá. Eso es finalmente lo que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Y por el hecho de pensar así y de saber que esa es la meta, es lo mismo que si estuviéramos en la meta, ¿verdad? Si nosotros siempre también damos este ejemplo, para Jesucristo mismo también había dicho, los caminos que llevan al cielo son angostos, ¿no? Y espinosos, llenos de problemas, ¿no? En cambio, los caminos que llevan al infierno tienen las puertas espaciosas, ¿no? Llenos de atracciones sensuales, ¿no? Acá Prabhupada lo está diciendo eso, no me quiero ir de tema, pero me vino a la mente que Prabhupada dice, el camino que va al cielo es la asociación con buena gente, con las personas que están en el mismo nivel y que quieren lo mismo. Y el camino que lleva al infierno, que Prabhupada lo nombra como las regiones más oscuras, son la asociación con personas que quieren solamente el disfrute de los sentidos, porque eso es lo que nosotros vamos a chupar, a absorber, a querer hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el camino al mundo espiritual, Vaikunta, o finalmente el amor a Dios, así sea en este mundo, ¿no? Es un camino como de un laberinto, ¿no? ¿Vieron cómo es un laberinto? Está la meta, pero hay muchos caminos, entonces ¿cuál elegimos? Y no sabemos. Y por lo general elegimos uno y tenemos que dar muchas vueltas y pasamos mucho tiempo, muchas vidas, y tenemos que volver al punto de partida. Y nos metemos por otro camino, ¿no? Entonces lo que yo quiero decir es lo que decía recién, que el hecho de pensar que tenemos que darle todo a Krishna es lo mismo, aunque no podamos en este momento, es lo mismo que alguien nos diga, mira, el camino que lleva a la meta es este. Entonces ya está. No estamos pudiendo darle a Krishna todo. No hemos recorrido todo el camino todavía. Pero ¿cuál es la diferencia si ya sabemos que está? La diferencia la hacemos nosotros, quizás más tiempo, menos tiempo. Entonces finalmente entregarle todo a Krishna, aunque suene muy extremo, es algo extremadamente simple. Así como las escrituras avalan esto cuando dicen de que por dedicarse al servicio devocional y por así de una manera honesta, como dice, cumpliendo con las enseñanzas del Shikshastaka, ¿no? Humilde, tolerante, paciente, y todo eso es una gran ciencia. Entender eso es una gran ciencia. Cuando uno está en esa situación,
el mundo espiritual, que está extremadamente lejos, hay todo un océano de devastación, un océano de ilusión, de sufrimiento, es un vasto océano, ¿no? Los científicos mundanos, materialistas, con todo su gran conocimiento, no pueden entender por qué hay tantas distancias o por qué hay planetas que tienen determinadas circunstancias que, según los cálculos humanos, de ellos que están, sus cálculos que están tan avanzados, no pueden entender que un planeta exista porque la órbita y no fueron chupados por su estrella que están muy cerca. Bueno, todo ese conocimiento es el vasto océano y el cruel océano de la existencia material, ¿no? Pero cuando uno está interesado y conoce a Krishna, como se explica a través del maestro espiritual, de un devoto que nos muestra, de cualquier persona que nos enseña quién es Dios a través de un libro, a través solamente de vibrar el santo nombre, entonces ese gran océano se hace como se reduce al tamaño como dice las escrituras, del agua que cabe en las huellas que dejan las pezuñas de un ternero. Así es, ¿no? Así es la realidad espiritual trascendental. Hoy también estaba leyendo un texto del tercer canto del Bhagavatam, en donde Prabhupada hablaba de que los sonidos materiales, y claro, parece una cosa rara escuchar eso, ¿no? Llegan a determinada distancia, ¿verdad? Pero el sonido espiritual, y especialmente el sonido del Mahamantra Hare Krishna, atraviesa millones y billones y trillones de kilómetros en un instante, ¿no? Claro, eso es difícil de entenderlo, pero no es difícil de entenderlo cuando uno lo pone en práctica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo se va revelando en el corazón, como realmente tiene que ser. Lo que nosotros conocemos de ordinario es apenas una chispa, es apenas el reflejo desvirtuado de la realidad eterna. Y claro, es tan difícil entender de que exista algo como esto, de que exista Krishna, de que sea una persona, realizarlo, ¿no? O sea, realizarlo, no sé si está, mi maestro espiritual dice que no está muy bien acuñada esa palabra, yo realicé tal cosa, ¿no? Pero bueno, sabemos qué significa eso, ¿no? Se manifestó en mi corazón ese tipo de conocimiento, se manifiesta Krishna, los devotos, el servicio devocional. Entonces, cuando leemos un texto como este, donde Krishna dice que si uno no, lo dice positivamente, pero es lo mismo, también como se dice la forma de hablar de los Vedas, que uno puede decirlo de una manera positiva, pero también lo puede decir de una forma negativa, y es lo mismo, como por ejemplo, siempre escuchamos, que positivamente lo que tenemos que hacer es siempre recordarnos de Krishna. Y negativamente lo que nunca tenemos que hacer es olvidarnos de él, ¿no? Entonces acá lo mismo, Krishna de una manera positiva dice que aquellos que sean librados de las reacciones de los pecados a través de hacer actividades piadosas por muchas vidas, entonces pueden prestarme servicio devocional, ¿no? Entonces la forma negativa de esto sería como decir que uno no puede prestar servicio devocional si no se purifica. Y bueno, entonces la pregunta es, bueno, pero las actividades piadosas recién hablamos de que también nos producen resultados positivos, materiales, como nacer en familias que tienen mucha opulencia, o conocimiento, belleza física, que todos son grandes problemas esos, ¿no? Porque nos pueden atrapar en el mundo material y hay tantos pasatiempos, como el de Bilba Mangala Thakur, que bueno, es largo y es muy hermoso, muy hermoso. El de Ayamila, también bien conocido, ¿no? Pero bueno, finalmente, en los Vedas, como son una ciencia espiritual perfecta, nos explican de que hay distintos tipos de actividades piadosas, ¿no? Y a ver si recuerdo, por lo general son 3: Bhavan Mukhi Sukriti, Mokshan Mukhi Sukriti y Bhaktin Mukhi Sukriti. Son las primeras, ¿no? Bhavan Mukhi Sukriti son actividades piadosas que producen un bienestar material, dinero. Si uno da una caridad a alguien, eso es puesto en nuestra cuenta kármica y eso no hay forma de esquivarlo. Bueno, nadie quiere esquivar eso, obviamente, pero cuando hay personas que tienen mucho dinero y no paran de tener dinero y les sale todo bien, y a pesar de que por ahí no son personas tan justas, pero eso está ahí, no se puede ir en contra de eso, ¿no? Y también Mokshan Mukhi Sukriti ya son actividades piadosas más en la modalidad de la bondad, más tirando a los gyanis o las personas que se desarrollan en el conocimiento, en obtener conocimiento para lograr liberación, ¿no? Finalmente ocurre eso, ¿no? Que las personas
se libran de las designaciones falsas y entienden que son almas espirituales y se puede ascender al Brahman impersonal, o también, ¿por qué no?, los planetas Vaikunthas, ¿no? Quizás no Goloka Vrindavan. Y luego, por último, Bhakti Mukhi Sukriti, que son las actividades piadosas trascendentales, las que generan Bhakti. Y en esa parte ahí también nos podemos zambullir, hablando de esas actividades piadosas, porque uno ahí el devoto no está pensando en cobrar nada para sí, sino lo único que quiere es desarrollarse para poder servir mejor a Krishna y amarlo. Por ejemplo, las gopis, cuando ellas adoraban a la semidiosa Katyayani, aquí también en el capítulo 7 se habla, Krishna dice, las personas que adoran el Bhagavad Gita son poco inteligentes, porque soy yo quien otorga esos resultados. Sin embargo, las gopis adoraban a Katyayani, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Lo adoraban porque buscaban todas las formas habidas y por haber para poder estar con Krishna. Solo por amor, no para pedirle algo. Nosotros, si alguien nos dice, pudiésemos hacer este ejercicio, se me ocurre ahora, ¿no? Pero si nos dijeran, bueno, hay un arreglo de que un ratito Krishna va a aparecer y tenés que pedirle algo. O podés pedirle algo, no tenés que pedirlo, ¿no? Entonces cada uno podríamos pensar, ¿no? ¿Qué le podría pedir a Krishna? ¿No? Y si fuéramos sinceros en nuestro pedido, mamita querida, ¿no? Tendríamos que anotar ¿no? y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces claro, las gopis no les interesaban, ¿no? Entonces claro, son un ejemplo muy, muy, muy fuerte de servicio devocional. Obviamente las gopis explican las entidades vivientes más avanzadas en servicio devocional, ¿no? Bueno, y no me quiero desviar del tema, pero eso tiene mucho que ver, eso que cité, esto último que citamos de las gopis, finalmente es la reciprocidad. Podemos hablar de la reciprocidad que Krishna le da al devoto por el hecho de dedicarse al servicio devocional, a actuar de una manera piadosa, espiritual, trascendental, ¿no? Esa es la recompensa, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente también de que cuando Krishna estaba en Vrindavan con las gopis, y bueno, se conoce, ¿no? El hecho de cómo las gopis tantos pasatiempos que no querían, se enojaban con el señor Brahma, el creador de los párpados, ¿no? Porque había creado los párpados, porque ellas parpadeaban y en ese milésima no veían a Krishna, ¿no? Y entonces, por eso Krishna no se va nunca de Vrindavan, ¿no? Vrindavana parityaya mam eka padagachati. Krishna no da nunca ni un paso fuera de Vrindavan. Sin embargo, Krishna se fue de Vrindavan y se fue porque se casó con 16.108 esposas en Dwarka. Pero por las escrituras sabemos de que ese no era Krishna, era Vasudev Krishna, ¿no? Son distintos grados, ¿no? Y bueno, pero me recordaba un pasatiempo muy lindo, de que las gopis algunas incluso abandonaban el cuerpo porque no podían estar con Krishna. Y lo que me recuerdo es que las reinas de Dwarka se enojaban mucho con las gopis, porque ellas daban fe de que todo el tiempo Krishna, cuando estaba con ellas, supongamos acostado, descansando, todo el tiempo él estaba acordándose de las gopis, de sus amigos, los pastorcitos Sudam, ¿no? Madhumangal, ¿no? Tantos amigos, todo el tiempo se acordaba de las vacas, y entonces las reinas de Dwarka decían, ¿quiénes son esas gopis? ¿Quiénes son que Krishna todo el tiempo se la pasa hablando de ellas? Bueno, en realidad lo que quiero decir son pasatiempos muy elevados que no vienen al caso, por lo menos en mi mente no son muy... Mi mente no puede digerir esos pasatiempos, sí, pero sí lo hemos escuchado, los hemos escuchado, y bueno, revivirlos no importa, ¿no? Está bueno también. Entonces, pero bueno, lo que quería decir es el hecho de que mientras más le damos a Krishna, como dice el refrán, más lo obtenemos a Krishna. El Señor Jesucristo decía lo mismo: aquel que dé su vida por mí, en realidad la ganará, ¿no? Y ese es el secreto del éxito en la vida espiritual, darle a Krishna. ¿Darle a qué? No darle las obras a Krishna, sino darle, ¿no? Nuestro esfuerzo, nuestra sinceridad, nuestra honestidad. Y Krishna va a hacer el resto. Él se va a encargar. A ver qué hora es.
Acá estaba viendo recién el significado. Bueno, pero para terminar la idea, no terminé la idea de que Krishna dice que aquellos que han erradicado por completo, ¿no?, las reacciones, se pueden dedicar a mi servicio devocional. Entonces, habíamos dicho de que los que no habíamos erradicado, ¿qué hacemos, no? Bueno, pero también dijimos de que en este proceso espiritual, el proceso y la meta se unen, ¿verdad? Por eso a veces es un poco difícil de entender muchas cosas de los Vedas, porque los Vedas son así como un semáforo, ¿no? El semáforo está en rojo y si uno lo pasa y hay una cámara le llega una multa, si uno lo pasa en rojo, ¿no? Pero claro, uno puede pasar el semáforo en rojo porque puede ir rápido al hospital porque hay un pariente enfermo y tiene que sí o sí llegar. Entonces, pero la multa va a venir igual. Esos son los Vedas. Lo que después uno hace un descargo o busca un abogado o lo que sea y entonces se le disminuye la multa, ¿no? O le sacan, bueno, no sé cómo será. Bueno, qué mejor abogado que Krishna, que el propio Dios, que es quien hace las leyes, ¿no? Claro, eso no es que nosotros tengamos que pasar en rojo, ¿no? Sino es extremadamente necesario nada más. Pero bueno, en este proceso, el proceso y la meta se unen. ¿Y cuál es el proceso para llegar a la meta? El canto de los santos nombres del Señor, el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Y cuál es la meta? El canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez mi maestro espiritual estaba hablando en una clase acerca de lo elevado del servicio devocional. Pero también dijo, de todos modos, lo elevado del servicio devocional no es solamente el hecho, como dice acá, de que aquellos que completamente han erradicado. No, lo elevado es que servicio devocional, Bhakti Yoga, a todos, en cualquier nivel en que nos encontremos, nos produce felicidad, nos produce satisfacción y nos saca de este enredo del mundo material. Y por otro lado, para poder erradicar todas estas actividades impías, uno tiene que dedicarse al proceso del canto del santo nombre del Señor y obviamente a no seguir acumulando actividades pecaminosas. Por eso muchas veces nosotros vemos en nuestras propias vidas, ¿no? Yo estoy hablando por mí sobre todo, de que el proceso parece que no funciona. Pero Prabhupada en cada página, ¿no?, de las escrituras, él dice el devoto que está dedicado plenamente al servicio devocional. Y volvemos al punto, bueno, pero Prabhu no puedo dedicarme plenamente, pero dedicarse plenamente es lo que decíamos recién. La intención para empezar y darle a Krishna lo que vamos pudiendo en la medida de las posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Y siempre también decimos lo mismo, porque Maya o la energía ilusoria, el mundo material no nos perdona. En el mundo material tenemos leyes y hay que cumplirlas. No podemos quebrarlas. Incluso bajo la mirada y la ley del Estado material o la mirada de la ley del karma, la ley de Dios, ¿no? Entonces no podemos quebrar las leyes, no se nos permite, ¿no? Entonces para la vida espiritual Krishna sí nos ayuda, ¿no? Como decíamos la otra vez el domingo en la clase, algo que me había gustado mucho, que escuché de Aravinda Prabhu acerca de que un concepto de Dios es que, así como todo el mundo cree que Dios es bueno, no todo el mundo, algunos, ¿no? Otros no, que Dios es el justo supremo, ¿verdad? Porque es así, ¿no? Hablamos de la ley del karma, la ley del karma es un representante de Dios, de Krishna. Pero Aravinda Prabhu a una señora le había dicho que no, para él Dios es el injusto supremo, porque en realidad nos está dando mucho más de lo que merecemos. Nada más que nosotros por ahí no podemos verlo. Entonces, en este caso, Krishna está diciendo lo que dice fríamente la ley, ¿no? Si no, la parte, como decíamos, negativo de lo positivo, si no erradicamos por completo las actividades pecaminosas, no se puede servir a Krishna, ¿verdad? Pero Prabhupada nos está mostrando, nos mostró en lo que leímos recién, el significado de cómo hacerlo. Primero, en una parte nos dijo de que tenemos que asociarnos con personas que están dedicadas a mostrarnos el camino, a sacarnos de la otra junta que nos muestra el camino del mundo material y del sufrimiento. Por eso Prabhupada, muy, muy lindo como lo dice al final,
es también todo un tema aparte, en donde se condena muchísimo, Prabhupada condena muchísimo a los impersonalistas. Y una vez charlando con los devotos de Mar del Plata, sí, hablamos acerca del impersonalismo, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que qué significa que una persona es impersonalista o un personalista. Y bueno, un ejemplo mundano que tiene mucho que ver con esto, con Dios mismo, es de que, supongamos, vemos a dos personas, ¿no? Y una persona es extremadamente buena, cariñosa y extrovertida, pero bien, ¿no? Se pone a hablar con todo el mundo y entra alguien a la habitación, ¿no? O a una reunión y urgente que necesita y se pone a servirle bocadillos y, no sé, bebidas y lo que sea que la gente necesita, esta persona está ahí, ¿no? Un favor, charlar, ¿no? Por favor, si necesitas algo, llámame y así. Y de pronto vemos otra persona, no, que está ahí como de una manera un poco reservada, ¿no? Entonces nosotros podemos decir cuál es el personalista y cuál es el impersonalista, ¿no? Y obviamente que la respuesta a priori es que el personalista es la primera persona, ¿verdad? Pero la respuesta en general, y es lo que está diciendo Prabhupada acá, es que si esa persona no es un ateo, una persona que no entiende a Dios, o que no quiere, mejor dicho, porque uno puede no entender a Dios, pero si una persona no quiere, entonces esa persona, aparentemente la más personalista, se transforma en impersonalista, y la otra persona puede ser una persona que por sus características propias también, ¿no?, sea una persona más reservada, pero que en su corazón está siempre vibrando en una frecuencia espiritual y muy especialmente entendiendo de que todo el universo y todo lo que ¿no?, todo lo que tiene vida es una expansión de Dios, de Krishna, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos entender lo que Prabhupada dice cuando habla acerca de los impersonalistas o los ateos, ¿no? Y después el otro punto, que medio que se me voló. Bueno, Prabhupada habla y nos da el consejo de que tenemos que asociarnos con esas personas que viajan por toda la tierra tratando de mostrarnos el camino de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ¿no? Conocemos que hay dos grupos de personas trascendentalistas, que son los Gostianandis y los Vajananandis, y más o menos que volvemos al mismo punto del personalismo y impersonalismo, ¿no? Un Vajananandi es alguien que se desarrolla en la vida espiritual, cumple principios, que entiende que tiene que cumplir para poder avanzar en la vida espiritual porque ha sentido, ¿no?, un gusto superior, ¿no? Paramdristvam nivartante, esa es la palabra que no me salía, ¿no? Esa persona entendió que en la vida espiritual hay un gusto superior, pero su gusto tiene un límite, a pesar de que no tiene límites, en el sentido de que si canta el santo nombre de una manera personal, pero hace vayan solitario, eso significa Vajananandi, una persona que va por el sendero de la adoración personal a Dios. Y Gostianandi es la persona que va por el sendero, o sea, literalmente en sánscrito significa aquel que quiere o que hace crecer, algo así, ¿no? Esa es la idea. El número de personas que alaben a Krishna, que se dediquen a la vida espiritual, ¿no? Entonces Prabhupada acá nos enseña de que tenemos que buscar esas personas para que se cumpla el ciclo, ¿no?, de entender que las actividades pecaminosas son un problema, que tenemos que cantar, dedicarnos a la vida espiritual, cantar el santo nombre, sin ofensas, y lo demás, ¿no?, ya lo conocemos, ¿no? Así que bueno, voy a dejar acá. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo aquí en mi celular veo al gran devoto Akshay, mis reverencias, Prabhu, por estar, y Prabhu Miguel Ayala. No veo nada más. Así que bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, y si no, podríamos tal vez cerrar con alguna idea que se pueda haber pasado. Solo aquellos que han pasado la vida practicando los principios regulativos de la religión, eso es extremadamente importante, que han actuado de un modo piadoso y que han conquistado las reacciones pecaminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro. Claro, como decimos, ¿no? Conocimiento puro, no se está hablando de algo así como a medias tintas, ¿no?
Entonces, bueno, este es nuestro proceso, tenemos que calmarnos, ¿verdad? Porque es para siempre, es para toda la vida. A ver, aquí creo que era... Akshay, muchas gracias, Prabhu. Bueno, entonces para cerrar, esto es algo eterno, a lo que estamos acostumbrados, el día a día y nacimiento tras nacimiento, es a eso, ¿no? A que esto es todo lo que hay, ¿no? Pero acá se abre la puerta de algo que no teníamos ni idea. Yo recuerdo cuando conocí el movimiento, un amigo de Krishna, devoto, en ese tiempo amigo de Krishna, me dio un libro y me habló, y yo era como una esponja, quería que me dijera más cosas y más cosas. Y bueno, y entonces lo que quiero decir es que recuerdo que una noche estábamos como en una terraza, porque éramos músicos, y él me contaba algunas cosas de paso, no es que estaba tratando de instruirme en la vida espiritual, sino que me contaba de paso cosas. Y yo le decía, wow, ¿cómo sabes? Y él me decía, no, pero si esto es un punto nada más, ¿no? Y bueno, volvemos al punto, y para finalizar, siempre Krishna hace estas cosas, ¿no? De lo que decíamos recién. Ese punto para mí era, no sé, quizás mucho más de lo que pueda sentir, ¿no? Ahora haciendo servicio, lo que podamos sentir, ¿no? Porque bueno, el otro día hablamos de que Krishna en un primer instancia levanta el volumen, ¿no? Queremos escuchar eso, bueno, te subo el volumen. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Solamente tenemos que... Dudas va a haber siempre, pero todas esas dudas tienen que ser en la bondad. Por eso decíamos que esto es una ciencia perfecta, depende de nosotros, no depende de la ciencia, ¿no? Del servicio social. Por ejemplo, en el Prabhupada explica que en el Bhagavatam aparentemente hay distintas afirmaciones contradictorias, pero en realidad eso se debe a nuestra incapacidad y nuestro nivel de conciencia, ¿no? No hay ninguna contradicción, ¿verdad? En la medida que nosotros vamos avanzando, y para terminar, y perdón que lo alargué tanto, avanzar en la vida espiritual significa finalmente, es como cuando uno tiene algo pesado y dice, no, es que no lo puedo largar porque no sé qué, que esto, que el otro, pero le pesa, y no se da cuenta. Entonces en un momento dice, bueno, ¿sabes qué? Ya está, y lo larga. Bueno, así mismo tenemos que rendirnos a nosotros a Krishna, de una forma u otra, ¿no? De una forma u otra. Siempre Krishna está detrás de sus devotos. Krishna no puede vivir sin sus devotos. Y no estoy hablando del devoto puro, estoy hablando del devoto que recién empieza, o sea, de todos, ¿no? Pero como recién me acordé de mí cuando yo dije, ¿cuánto conocés? Y en realidad yo no sabía nada. Sin embargo, yo sabía que Krishna, ahora puedo entender que Krishna está ahí detrás de todos nosotros, ¿no? De todas las personas, incluso Krishna es tan bondadoso que está detrás de todo, del que le insulta. Es tan poderoso Krishna que si uno se enoja e insulta a Krishna, Krishna dice, oh, me está llamando, qué loco. Después, bueno, pasan otras cosas. Así que bueno. Acá hay, gracias Hare Krishna, un consejo para empezar a cantar rondas, medios. Para empezar a cantar rondas. Y cantar, no se me ocurre nada. O sea, se me ocurren muchas cosas, pero si es para empezar a cantar, bueno, sí, uno puede, lo principal es lo que decíamos recién, entender que Krishna es una persona, interiorizarse, o sea, perdón que esté así, confundido, ¿por qué? Porque para empezar a cantar hay que cantar, nada más. Solamente cantar, no importa nada más. Srila Bhaktivinoda Thakur tenía un poema, escribió, y se conoce, es muy conocido, acerca de que si estás mal porque estás muy lujurioso, bueno, canta de todas formas. Si te peleaste con tu esposa, con tu esposo, canta de todas formas. Si estás, no sé, si robaste, ¿sí? Canta de todas formas. Entonces, basado en eso, a priori tenemos que cantar. Pero después, lo que sí tenemos que muy, muy interesante es entender de que no hay diferencia, porque lo dicen las escrituras y porque lo vamos a sentir en el corazón, y como decíamos recién, de acuerdo al deseo que tengamos, Krishna se va a manifestar, de que no hay diferencia entre esos nombres, el Mahamantra Hare Krishna y Krishna mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, sabiendo eso, uno puede pensar, bueno, ahora voy a cantar, después que empecé a cantar como sea, cuando ya conozco esto, yo entiendo de que Krishna, que el santo nombre no es algo, sino que es alguien, es Krishna mismo, es Dios mismo,
que está, como se explica en las escrituras, bailando en la lengua del devoto. Entonces por eso tenemos que tener respeto, ¿no? Es muy interesante también el hecho de que hay un ejemplo que se da muy lindo cuando nosotros no tenemos mucha fe o no conocemos acerca del proceso. Por eso estaba así dubitativo con el hecho de empezar a cantar. De que se da el ejemplo de que el santo nombre es como una medicina que uno compra en la farmacia, ¿no? Se puede hacer ese paralelismo. Si a uno le duele el estómago, entonces uno va al médico, el médico le da una prescripción, una receta con una medicación, omeprazol. Bueno, a la farmacia. Entonces el farmacéutico experto sabe de qué se trata. Bueno, no lo fabrica porque ya viene fabricado, pero si fuese en el pasado lo fabrica y se lo trae. Entonces la persona lo toma de una manera ignorante. Solamente tuvo fe en el médico, en el farmacéutico, pero él no sabe qué está tomando. Sin embargo, lo tomó de una manera ignorante e hizo efecto y se curó de la enfermedad. Bueno, de la misma forma nosotros podemos entender que este santo nombre va a hacer ese efecto en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro externamente, porque viene de, así como nosotros no sabemos, así como la medicina, también el Mahamantra hace ese efecto en el corazón, de limpieza básicamente, y otros efectos más. Podemos entender también que este canto del santo nombre no es de este mundo material, no es algo que se ha fabricado, ¿no? Y bueno, hay unos mantras del Chaitanya Charitamrita que avalan esto, pero bueno, es muy largo. Pero sí hay uno conocido, Golokera Premadana Harinam Sankirtana, ¿no? Este Mahamantra, este canto, no es de acá, de este mundo, sino que viene de Golokadam, o sea, de la morada trascendental, ¿no? Y hace efecto, es lo más poderoso que hay. Así que bueno, así como para englobar ¿no? Esto que acabo de decir, es cantar, cantar y cantar. Y tener la intención de mejorar el canto. Así como en el mundo material, si queremos ser un gran deportista, y no nos queda otra que entregarnos a ese deporte, y vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar austeridades, levantarnos temprano para entrenar, comer lo justo y necesario o lo que se necesite para el deporte, no intoxicarse o embriagarse, ¿no? ¿Qué más? No sé, los jugadores en el momento de la concentración, no sexo ilícito, no cosas así. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esos resultados, los resultados son la diferencia, ¿no? En el mundo material, un deportista obtiene un resultado y en la vida espiritual obtenemos otro. ¿Cuál? Totalmente opuesto, la liberación a obtener lo que obtiene el deportista. No significa que no podamos ser deportistas y grandes personalidades reconocidas en el mundo material, solo que nuestro corazón está en otro lugar, ¿no? Así que bueno. Y acá, Akshay. Perdón. ¿Cómo mantener las mismas ansias por saber de Krishna? ¿Cómo se siente cuando uno empieza en el movimiento? Claro, esa es una pregunta muy, muy buena, muy interesante, ¿no? Bueno, son distintas etapas, ¿no? La primera para mí es entender eso, ¿no? De que, o sea, como decir, Krishna es tan bondadoso que siendo yo, hablo por mí, ¿no? La basura que he sido me dio ese néctar del primer prasadam que probé, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, si cada uno, incluso si Akshay Prabhu pudiese hablar acá y contarnos, todos, yo creo que cada uno de los devotos tenemos eso, ¿no? Lo tan hermoso y que nunca más lo sentimos, en el mundo material, ¿no? En el mundo material. Bueno, esa es una, de entender de que Krishna lo hizo en un momento, y por qué pensamos que ahora Krishna no lo va a hacer, ¿verdad? Prabhupada nos está diciendo, siempre ha dicho, incluso hay muchos pasatiempos muy fuertes, de que él veía a Krishna cara a cara, ¿no? Y muchas veces estaba llorando y porque estaba viendo a Krishna cara a cara, y no fue en el comienzo de que él conoció a Krishna. Bueno, Prabhupada, sabemos que unita cita, ¿no? Entonces, no depende de Krishna, depende de nosotros. Así como en un principio nosotros, fue puro, lo que pasó al principio fue puro, ¿no? Fue como un niño, y por eso se da el ejemplo de que, y otro ejemplo para la pregunta recién del santo nombre, para cantar el santo nombre, lo ideal es hacerlo
pero no hacerlo artificial, ¿no? Hacerlo así como un bebé, un niño que ha perdido a su madre en un supermercado, supongamos, y entonces de pronto ve que no está y se pone a llorar y la pone a gritos, se pone a llamar a su madre, ¿no? Bueno, de la misma forma se dice que uno puede cantar el santo nombre y eso va a atraer la atención de Krishna. Entonces, cuando nosotros conocimos el movimiento, por lo general, ¿no? Estamos en una situación complicada en el mundo material. Krishna también lo dice acá en este capítulo, Chaturvida Vayante Mam, Jana Sukritin Arjuna, Arto Jigyasur Artarti, Gyanicha Bharatarshava. Que le dice, oh Arjuna, 4 clases de personas piadosas, y de vuelta nos trae este texto de la piedad, ¿no? 4 clases de personas piadosas comienzan a prestarme servicio. Entonces, personas piadosas, dice. Bueno, entonces la respuesta para poder entender, para poder sentir eso que sentimos al principio, es actuar de una manera más piadosa posible, ¿no? Piadoso, como decíamos recién, espiritual, ¿no? Las actividades Bhakti Mokishukriti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en primera instancia, nosotros, y claro, si lo analizamos podemos decir que porque hicimos muchas actividades piadosas en otras vidas, porque Krishna eso está diciendo también acá, lo está diciendo en el capítulo 7 esto, está diciendo que por eso accedemos y nos limpiamos. Pero eso no, o sea, alguien dice, hemos escuchado que se puede decir, bueno, nosotros somos devotos porque en otras vidas hicimos actividades piadosas, ¿verdad? Bueno, Prabhupada dice que no es la forma de pensar. Puede ser que nos acerquemos a Krishna porque hicimos actividades piadosas, pero el amor por Dios real, el sentimiento ese que tuvimos al principio, eso es misericordia de Krishna y de los devotos, porque si no están los devotos, así sea el devoto más bajo de todos, y ahí volvemos al texto que leímos el domingo acerca de que un devoto, aunque cometa cosas malas, es un santo, en un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ese devoto es el que me acercó a Dios, ¿no? Entonces, para mí sí puede ser malo en algún sentido, pero en realidad él me acercó. Entonces, ¿cómo es posible que sea malo? ¿Verdad? Por eso son distintas formas de ver la misma realidad. Entonces, para no hacerlo tan largo, en primera instancia, quizás mis actividades pías, como dice Krishna acá, yo que hice en otras vidas, me acercan a Krishna. Pero el amor por Dios, o lo que yo sentí en ese momento, fue por misericordia. ¿Por qué? Porque yo atraje la atención de Krishna. Entonces ahora, después de todo ese tiempo, ahora ya no estamos, en ese momento estábamos solos, ¿no? Entonces Krishna vino a acompañarnos, por así decirlo, de alguna manera quizás medio ordinariona, ¿no? Pero ahora ya tenemos muchos años conociendo de qué se trata. Y entonces tiene que ver con lo que hablábamos de recién, de entregarle a Krishna, ¿no? Y ese es el juego que solamente lo sabe Krishna y nosotros mismos. Nosotros ahora tenemos armas para darle a Krishna. En ese momento no teníamos nada. Conocíamos esa cosa de Dios, qué lindo, se nos dio la posibilidad de sentir eso. Bueno, eso no era natural para lo que nosotros queríamos, que queríamos estar en este mundo material y queríamos revolcarnos en el mundo material, ¿verdad? Entonces Krishna nos dio esa misericordia para empezar a desarrollarnos en eso. Y ahora Krishna dice, bueno, ahora dame vos a mí, porque el proceso no es que yo te dé siempre a vos. Al principio yo te di, porque necesito que tú me des, porque te va a hacer feliz a vos mismo y a mí también. Es una reciprocidad, pero ahora yo necesito que tú me des. Entonces ahora, para poder sentir eso mismo, depende de que nosotros le demos a Krishna, a través del guru, a través de todo lo que sabemos que hay que hacer, ¿no? Y bueno, y eso se siente. Porque también otra cosa más, la otra vez también con Akshay hablamos de lo psicológico, y eso tiene muchísimo de psicológico, de que en ese momento nosotros era algo de psicológico también lo que sentíamos, más allá de que era trascendental y que tenía que ver con Krishna, pero también era psicológico en el aspecto material. ¿Por qué? Porque era algo wow, incluso que no habíamos experimentado. Incluso se dice que cuando Krishna tocaba la flauta se generaban emociones, y todos hemos leído, los que hemos leído el Néctar, el Krishna Book, el 10º canto del Bhagavatam, de lo que ocurría, ¿no? Que las piedras se estremecían, los ríos paraban de fluir, ¿no? Las vacas, que los terneros quedaban mamando así y caía la leche, y se dice que una de las reacciones era que un estremecimiento, como que venía un camión a alta velocidad y lo está por chocar a uno. Entonces materialmente se puede explicar así esos sentimientos que tenían los habitantes cuando escuchaban la flauta de Krishna. Bueno, de la misma forma acá es así, ¿no?
de una forma u otra, al sentir eso, toda nuestra psique se conmovió, ¿no? Claro, apoyado por Krishna, sabiendo que Krishna, Krishna sabiendo lo que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, devotos, no la voy a hacer más larga. Bueno, espero que haya servido, perdón si estuvo un poco enredado la cosa. Así que bueno, muchas gracias, perdón por las ofensas, todas las glorias de Srila Prabhupada, y gracias por la oportunidad. Hari Bol, Hare Krishna.